Buenas noches, espero que estén cómodos, en un lugar seguro, porque lo que están a punto de escuchar no es simplemente una historia, es un recuerdo que se niega a morir. Quiero empezar esta entrega con un relato que ha perseguido a mi familia, por generaciones. Una de esas historias que se cuentan en las reuniones, no para entretener a los niños, sino para recordarles que hay fronteras que no deben cruzar. Esta historia nos lleva a un panteón familiar, un lugar donde el silencio nunca es absoluto, y donde los muertos parecen no descansar del todo. Recuerdo que mi abuela solía decir que todo cementerio tiene guardianes invisibles. Algunos los llaman almas en pena, otros prefieren decir que son los mismos difuntos, reacios a abandonar lo que en vida les perteneció. Yo nunca lo creí del todo, hasta la primera vez que puse un pie en nuestro panteón familiar. Era un terreno cercado por un muro de piedra, cubierto de musgo y con una verja de hierro que rechinaba como si se quejara de ser abierta. Adentro, las tumbas estaban alineadas en filas irregulares, algunas con cruces de madera podrida, otras con mármol blanco que el tiempo había comenzado a desgastar. Fui con mi madre, ella llevaba flores para su padre, a quien yo nunca conocí. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y a flores marchitas. Apenas dimos unos pasos y el mundo exterior quedó atrás, los ruidos de los autos, de las personas, del viento mismo, desaparecieron. Era como entrar en otro tiempo, en otro reino. Yo tendría unos 11 años, y aunque me esforzaba por parecer valiente, cada sombra entre las lápidas parecía moverse, y entonces lo escuché, un murmullo, bajito, como el suspiro de alguien escondido detrás de una tumba. ¿Lo escuchaste?, le pregunté a mi madre. Ella se detuvo, miró a su alrededor y negó con la cabeza. No hay nadie más aquí, pero yo sabía que sí había. Cuando dejamos las flores, me quedé unos segundos rezagado, observando una lápida vieja, tan gastada que apenas se leía el nombre. La curiosidad me ganó. Pasé la mano sobre la piedra y sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apartarme de golpe. Fue entonces cuando escuché los pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la grava. No era el eco de los nuestros, porque mi madre ya estaba en la salida. Esto venía de detrás de mí, acercándose. No tuve valor para voltear. Corrí, y aunque trataba de convencerme de que era mi imaginación, juraría que esos pasos me siguieron hasta la reja, deteniéndose justo cuando crucé el umbral. Al llegar a casa, me prometí no volver jamás. Pero no siempre tenemos opción, los muertos llaman, y los vivos debemos responder. Años después, cuando murió mi tío Ernesto, tuvimos que reunirnos todos en el panteón. Yo ya era un adolescente, y aunque el miedo seguía conmigo, me obligué a entrar. No quería parecer débil frente a mis primos. La ceremonia fue larga, el ataúd descendió lentamente, el sacerdote murmuraba las oraciones, y yo apenas escuchaba. Estaba concentrado en algo más, esa misma sensación de ser observado. El viento soplaba apenas, moviendo las coronas de flores, y de pronto, entre el murmullo de las plegarias, escuché otra voz. Una voz que no venía del sacerdote, ni de los presentes. Era un susurro ronco, como si brotara de la tierra. Me incliné un poco para escuchar mejor, convencido de que alguien más debía notarlo, pero nadie parecía reaccionar. La voz repetía algo, un nombre, mi nombre. Cuando terminó el entierro, mis primos se quedaron conversando. Yo, inquieto, me alejé hacia el muro de piedra, y allí lo vi. Entre las sombras, de pie, había una figura delgada, vestida de negro. No tenía rostro, o al menos no pude verlo, pero lo más aterrador fue darme cuenta de que estaba mirándome. Lo sentí en la piel, en los huesos, parpadeé, y la figura ya no estaba. Volví con los demás, pálido, y cuando mi madre me vio, supo que algo pasaba. No hizo preguntas en ese momento, pero esa misma noche me confesó algo que heló mi sangre. Yo también lo sexta la primera vez que fui, al poco de morir tu abuelo. No estás imaginando nada. Desde entonces, cada vez que alguien de la familia moría, esa figura aparecía, no siempre de la misma forma, a veces junto a un árbol seco, a veces en el pasillo central, otras recargada contra una lápida antigua.
pero siempre estaba ahí, observando, como si llevara la cuenta de quién entraba y quién salía. Y lo peor, después de cada entierro, soñaba con ella. Los sueños eran tan vívidos que me despertaba empapado en sudor. Caminaba por el panteón en la oscuridad, guiado solo por la luz fría de la luna. La figura siempre me esperaba en el centro, extendiéndome la mano, y aunque yo quería huir, en el sueño no podía moverme. El despertar era peor, porque el murmullo seguía en mi cuarto, a veces provenía del armario, otras de la ventana. Susurraba mi nombre, una y otra vez, como si tratara de llevarme con él. Con el tiempo, descubrí lo que nadie quería contarme. Ese panteón no era un simple terreno, fue construido sobre una finca antigua, donde hacía siglos vivía un hombre acusado de brujería. Decían que se llamaba Gaspar, y que había hecho un pacto para extender su vida. Lo quemaron vivo en su propia casa, y sobre esas cenizas se levantó nuestro panteón familiar. La figura de negro, todos creen que es él, un guardián, un carcelero, o tal vez un condenado, y desde que lo sé, no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué me llama a mí? ¿Qué vínculo tengo yo con ese espectro? Buenas noches, mi querida comunidad. Si están escuchando esto, quiero que se preparen, porque a veces lo más aterrador no es lo que encontramos en los cementerios, ni en los bosques oscuros, sino en los lugares que parecen seguros, lugares que deberían ser refugio, pero que esconden secretos imposibles. Esta es la historia de una casa aparentemente normal. Cuando conocí a Marta, la que después sería mi esposa, ella vivía con sus padres en una calle tranquila de la ciudad. Era una casa de 2 plantas, pintada de blanco, con un pequeño jardín al frente. A simple vista, no tenía nada extraño, ventanas grandes, cortinas limpias, una puerta de madera que siempre olía a barniz recién aplicado, pero desde la primera vez que entré, sentí algo, no sabría describirlo con claridad, una especie de peso en el aire, como si la casa respirara conmigo. Marta nunca hablaba de eso, y yo tampoco quería parecer paranoico. Sin embargo, había detalles pequeños que no podía ignorar. Los espejos que se empañaban sin razón, el crujir constante en la escalera, y sobre todo, las luces. Siempre titilaban, aunque los focos fueran nuevos. La primera noche que me quedé a dormir allí, en la habitación de invitados, tuve un sueño extraño. Caminaba por el pasillo de la planta alta, y todas las puertas estaban abiertas. En cada una, alguien me observaba desde la oscuridad. No distinguía rostros, solo sombras humanas, inmóviles, respirando al mismo ritmo que yo. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado, y lo peor fue darme cuenta de que la puerta de mi cuarto estaba abierta, aunque yo la había cerrado con seguro. Con el tiempo, la casa comenzó a mostrar su verdadero rostro. Una noche, mientras cenábamos todos juntos, escuchamos pasos en la escalera. Eran claros, firmes, como si alguien bajara lentamente. El padre de Marta se levantó de inmediato, pensando que era algún ladrón. Subió con un palo en la mano, pero no encontró nada. Regresó pálido, asegurando que había visto una sombra detenerse justo en el descanso de la escalera y desaparecer frente a sus ojos. Desde entonces, esa sombra se volvió parte de la rutina. No era raro escucharla a medianoche, moviéndose entre las habitaciones. En la segunda planta había una habitación que siempre estaba cerrada. Marta me decía que era un trastero, pero nadie tenía la llave. Un día, mientras limpiábamos, escuchamos un golpe proveniente de adentro. Algo cayó con fuerza contra la puerta, como si alguien hubiera tirado un mueble. Nos miramos, y Marta, visiblemente nerviosa, me confesó que esa habitación perteneció a su hermano mayor, Andrés, que había muerto de niño en circunstancias extrañas. Nunca se hablaba de eso, era un tema prohibido en la familia. Esa noche soñé con un niño parado frente a mi cama. Tenía los ojos completamente negros y sonreía. Las cosas se intensificaron cuando decidimos mudarnos a la casa, después de casarnos. La primera semana, cada noche, escuchábamos golpes en las paredes, pasos en el pasillo y murmullos en la cocina. Una madrugada,
Abrí los ojos y sexta claramente a una mujer sentada en la esquina de la cama. Tenía el cabello largo, cubriéndole el rostro. No se movía, solo me observaba. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Marta dormía profundamente a mi lado, como si nada pasara. Cuando por fin logré encender la lámpara, la mujer había desaparecido, pero la colcha estaba hundida, con la marca clara de que alguien había estado sentado allí. Un día, hurgando en los cajones viejos de la cocina, encontramos un sobre lleno de recortes de periódico. Todos hablaban de la misma tragedia, un incendio. ¿Qué había ocurrido en la casa hacía décadas? Una mujer y 2 niños habían muerto atrapados en las habitaciones del segundo piso. La descripción coincidía con la disposición actual de la casa. Marta nunca había oído hablar de ese incendio, pero su padre, al enterarse de lo que encontramos, simplemente dijo: por eso nunca debieron mudarse aquí. La casa no olvida. Las manifestaciones se hicieron insoportables. Sombras en los espejos, risas infantiles detrás de las puertas, llantos en el cuarto prohibido. Cada día era peor. La gota que colmó el vaso ocurrió una noche de tormenta. La puerta del cuarto cerrado se abrió sola, con un chirrido que heló la sangre. De adentro, salió un viento helado que apagó todas las luces de la casa. En medio de la oscuridad, escuchamos las voces de los niños gritando al unísono: no debieron entrar. Desde entonces, abandonamos la casa, nunca regresamos. Dicen que ahora está vacía, pero los vecinos aseguran que por las noches todavía se ven luces encenderse en las ventanas del segundo piso, y que una sombra se asoma desde la escalera. Una casa aparentemente normal, hasta que cruza su umbral. Buenas noches, querida comunidad. Quiero que esta vez respiren profundo, porque vamos a entrar a un lugar en el que la línea entre los vivos y los muertos es más delgada que en cualquier otro. No hablo de cementerios ni de casas embrujadas. Hablo de una funeraria, un sitio donde el silencio pesa más que el aire, donde las paredes guardan los ecos de miles de despedidas, y donde, a veces, los que deberían dormir en paz encuentran la forma de moverse, aunque sea por un instante. Cuando era joven, necesitaba un trabajo urgente, no importaba que fuera, con tal de poder pagar mis estudios. Un amigo me habló de una funeraria que buscaba asistentes para las guardias nocturnas. Era sencillo, me dijo, vigilar el lugar, atender llamadas, y asegurarse de que todo permaneciera en orden. Acepté sin dudar. Nunca pensé en lo que significaba pasar la noche rodeado de cuerpos que esperaban ser sepultados. La funeraria era un edificio antiguo, de techos altos y pasillos estrechos. Las luces fluorescentes parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. El olor a cera, a flores y a formol se mezclaba en cada rincón. La primera noche fue tranquila. Me limité a leer, caminar un poco y tomar café, pero apenas empezó mi segunda guardia, supe que no estaba solo. Cerca de la medianoche, mientras revisaba la capilla donde velaban a un anciano, escuché un murmullo. Pensé que era la familia, pero al entrar vi que todos dormían en las sillas, exhaustos. El murmullo venía del ataúd. Me acerqué con cuidado, temblando, y juraría que lo escuché con claridad. Una oración, repetida una y otra vez, desde los labios del muerto. Retrocedí asustado, y en ese momento las velas se apagaron solas. Un viento helado recorrió la sala, y el anciano dentro del ataúd abrió los ojos. Salí corriendo, sin atreverme a mirar atrás. Con el tiempo, tuve que enfrentar mis miedos. Parte del trabajo era acompañar al embalsamador en la sala de preparación. Esa sala era lo peor: paredes azulejadas, mesas metálicas, y un frío que no se iba nunca. Una noche, mientras el embalsamador trabajaba en silencio, la radio encendida, en una esquina comenzó a cambiar de estaciones sola, hasta quedarse en una estática intermitente. Entre ese ruido, se escuchó una voz. Decía mi nombre. El embalsamador, un hombre viejo y acostumbrado a todo, solo me miró y murmuró: aquí nunca debes responder. La peor experiencia ocurrió con un cuerpo infantil. Nunca olvidaré ese día. Había llegado un ataúd blanco, demasiado pequeño. En la sala se respiraba un silencio aún más pesado que de costumbre.
Mientras el embalsamador se ocupaba, yo me quedé afuera, en la oficina. Entonces lo escuché, risas, risitas de niño, corriendo por el pasillo. Pensé que era mi imaginación, hasta que sexta pasar una sombra diminuta, como de un niño jugando, y escuché la puerta del cuarto cerrarse sola. Al entrar, el ataúd estaba ligeramente abierto, y sobre la mesa, en la pared de azulejos, se marcaban huellas pequeñas de manos mojadas, como si alguien hubiera corrido y tocado todo a su alrededor. Esa noche no dormí. Pasaron los meses, y cada guardia se hacía más insoportable. Sombras que se movían en los pasillos, espejos que devolvían reflejos que no eran míos, y voces que me llamaban desde las cámaras frigoríficas. La última noche que trabajé allí fue durante una tormenta. La funeraria estaba vacía, ningún velorio programado. Todo estaba en silencio, hasta que escuché pasos en el pasillo principal. Tomé la linterna y caminé hacia el ruido. La luz se apagó y solo quedó la oscuridad. Entonces los vi, decenas de figuras paradas en silencio, alineadas a ambos lados del pasillo. Reconocí algunos rostros de los difuntos que habíamos recibido semanas antes. Todos me miraban. Cuando retrocedí, una mano helada me sujetó del hombro. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia la salida. Esa fue la última vez que entré en una funeraria. Hoy, cada vez que paso frente a ese edificio, siento que desde las ventanas alguien me observa. La funeraria sigue abierta, bajo una nueva administración. Pero ¿quiénes trabajan allí? Dicen que por las noches todavía se escuchan pasos en los pasillos, risas de niños y oraciones que provienen de ataúdes vacíos. Porque, al final, la muerte no siempre significa silencio. Buenas noches, querida comunidad. Hoy quiero llevarlos a un lugar que, a primera vista, parece inocente, incluso hermoso, un jardín. Un jardín viejo, olvidado, donde un manzano aún da frutos rojos y brillantes. Pero no se dejen engañar, porque bajo sus raíces se esconde un secreto que ha enfermado a todos los que alguna vez probaron su sabor. Todo comenzó cuando mi primo heredó una casa en el campo. Era una construcción antigua, rodeada de maleza y árboles torcidos. Lo más llamativo, sin embargo, estaba en el fondo del terreno, un manzano solitario, perfectamente erguido, cargado de manzanas como si no conociera el paso del tiempo. Ese árbol estaba aquí desde antes de que la casa existiera, nos dijo un vecino. Nadie sabe cuántos años tiene. Las manzanas parecían irresistibles, tan rojas y brillantes que era imposible no sentir curiosidad. Una tarde, mientras limpiábamos el jardín, mi primo arrancó una y le dio una mordida. La fruta estaba dulce, fresca, demasiado perfecta. Todos lo miramos con cierta envidia, pero al caer la noche, empezó a sentirse mal. Decía escuchar un zumbido en los oídos, como un enjambre de abejas dentro de la cabeza. Después comenzó a murmurar frases sin sentido, en un idioma que ninguno reconocía. Lo llevamos al hospital, pero los médicos no encontraron nada extraño. Su cuerpo estaba bien, aunque parecía habitar otra mente. A partir de ese día, cada vez que pasaba junto al manzano, yo también escuchaba algo. Eran voces, susurros que parecían brotar del tronco mismo. A veces eran risas infantiles, otras lamentos desgarradores. Una noche, armado con una linterna, decidí acercarme. Toqué la corteza y sentí que estaba tibia, como si algo latiera bajo la madera. En ese instante, escuché claramente una frase: «Devuélvenos lo que nos pertenece». Solté la linterna y corrí de vuelta a la casa. Intrigado, comencé a investigar la historia del terreno. Descubrí que, en el siglo pasado, allí había existido un orfanato. El lugar fue clausurado tras un incendio en el que murieron varios niños. Los vecinos contaban que los cuerpos nunca fueron trasladados, sino enterrados deprisa en el mismo jardín. Algunos aseguraban que el manzano creció justo encima de esa fosa común. Comprendí entonces por qué sus manzanas eran tan abundantes, y por qué quienes las probaban parecían enloquecer. Los días siguientes, mi primo empeoró, sus ojos se oscurecieron, su piel perdió color, y comenzó a hablar con alguien invisible. Pasaba horas frente a la ventana, mirando el manzano, como
si esperara una señal. Una madrugada lo encontramos en el jardín, de pie bajo el árbol, con la boca llena de tierra. Cuando intentamos alejarlo, gritó con una voz que no era suya: ellos me llaman, no puedo ignorarlos. Tuvimos que sujetarlo, entre varios, para evitar que se hiciera daño. Desesperados, consultamos a un anciano del pueblo, que conocía las leyendas locales. Nos dijo que mientras el manzano siguiera en pie, los espíritus de los niños jamás descansarían, y seguirían reclamando nuevas almas. Había que cortarlo de raíz. Esa noche, con hachas y antorchas, nos dirigimos al jardín, pero cuando dimos el primer golpe al tronco, un chillido desgarrador llenó el aire, como si 100 voces gritaran al mismo tiempo. El suelo tembló, y las ramas comenzaron a agitarse solas, lanzando manzanas podridas contra nosotros. El miedo casi nos paraliza, pero seguimos golpeando hasta que el árbol finalmente se desplomó. En ese momento, un viento helado barrió el jardín y escuchamos un suspiro colectivo, como de niños que, al fin, podían descansar. Mi primo, desde esa noche, comenzó a mejorar poco a poco. Nunca volvió a ser el mismo, pero al menos dejó de escuchar voces. El manzano fue quemado y sus cenizas enterradas lejos del lugar. Sin embargo, cada vez que regreso a esa casa, siento que el jardín aún guarda algo, como si las raíces invisibles del árbol siguieran allí, esperando el momento de volver a brotar. Dicen que la tierra nunca olvida, y yo sé que es cierto. Buenas noches, querida comunidad. Esta vez viajaremos al sur de México, hasta un lugar que muchos conocen por su belleza incomparable: Bacalar, la laguna de los 7 colores. Sus aguas turquesa y cristalinas parecen un paraíso, pero como en todo paraíso, también hay secretos oscuros. Detrás de su belleza, existe una de las leyendas más aterradoras jamás contadas: la historia del fantasma de la laguna. Se dice que todo comenzó hace más de 100 años, cuando los primeros pobladores mayas hablaban de un espíritu que rondaba las orillas al caer la noche. Era la figura de una mujer, alta, cubierta con un vestido blanco, que caminaba lentamente sobre el agua como si flotara. Los pescadores decían escuchar su llanto en las madrugadas, un lamento tan triste que helaba la sangre. Quienes se atrevieron a seguirla nunca regresaron. Los ancianos cuentan que esa mujer era Ixchel, hija de un cacique maya. Se había enamorado de un joven extranjero, un español que prometió llevársela lejos, pero en la víspera de su fuga, el joven la traicionó, la entregó a los enemigos de su padre, y la muchacha fue sacrificada a las aguas de la laguna. Su cuerpo desapareció bajo la superficie, pero su alma quedó atrapada allí para siempre. Desde entonces, Ixchel busca venganza, atrayendo con su belleza a los hombres incautos, solo para arrastrarlos al fondo. Aunque muchos creen que es solo un mito, hay testimonios recientes que confirman lo contrario. Un guía turístico de Bacalar me contó que, en 1998, 3 jóvenes desaparecieron tras nadar de noche en la laguna. Sus cuerpos fueron encontrados días después, flotando cerca del cenote negro, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto. Otros aseguran que, en noches de luna llena, se escucha un canto femenino que sale del agua, dulce, hipnótico, hasta que, de pronto, se convierte en un grito desgarrador. Yo mismo estuve allí hace algunos años. Decidí pasar la noche en una cabaña frente a la laguna, con la intención de comprobar si esas historias eran ciertas. Alrededor de las 2 de la madrugada, el viento se detuvo de golpe. El agua quedó inmóvil, como un espejo, y entonces la vi, una silueta blanca, de pie sobre la superficie, avanzando lentamente hacia la orilla. Su rostro estaba cubierto por un velo húmedo, pero sentí que sus ojos me atravesaban. Una tristeza infinita me invadió, junto con un deseo incontrolable de acercarme. Di un paso hacia la laguna, pero en ese instante escuché un grito a mis espaldas. Era el guardia de la cabaña, que me sujetó con fuerza y me arrastró hacia adentro. No la mires a los ojos, me gritó. Si lo haces, no vuelves. Al voltear de nuevo, la figura ya no estaba. El guardia me contó que él mismo había perdido a su hermano años atrás, cuando ambos eran adolescentes.
Una noche, escucharon risas en la orilla y fueron a investigar. Su hermano se adelantó, corrió hacia la laguna, y desapareció. Nunca lo encontraron. Desde entonces, él dedica su vida a vigilar a los visitantes, para que nadie más caiga en el hechizo del fantasma. Antes de irme de Bacalar, regresé solo una vez más a la laguna. Al amanecer, el sol nacía, y el agua volvía a brillar en 7 colores. Por un instante, pensé que todo había sido un sueño, pero mientras me alejaba, escuché claramente un susurro femenino en mi oído: algún día volverás, y esta vez no escaparás. Me giré bruscamente, pero no había nadie, solo el reflejo de las aguas infinitas de Bacalar. Dicen que el paraíso y el infierno a veces se confunden, y la laguna de Bacalar es prueba de ello, porque detrás de su belleza, incomparable, hay un espíritu que jamás encontró paz, y que sigue esperando a quien se atreva a mirarla demasiado cerca.